La verdadera pureza. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que alguno de los discípulos de Jesús tomaba su comida con manos impuras, es decir, sin haberlas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, estaban aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con esas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de los vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, algunos pueden decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Ustedes hacen además otras cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Y les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de afuera en una persona puede hacerlo impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentimiento moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Ningún grupo ni comunidad, mucho menos la iglesia, puede mantenerse sin sus tradiciones y sus costumbres. Tales tradiciones, sin embargo, por muy buenas que sean, son cosas de hombre y por lo tanto pueden y deben ser cambiadas con el tiempo. Pero cuidado, porque lo que nunca va a cambiar es la palabra de Dios. En la Iglesia Católica tenemos una forma de comprender la Biblia como lo comprendía Jesús
y como lo comprendían sus apóstoles. Y es lo que se llama tradición de los apóstoles. La iglesia fundada por los apóstoles preserva esa tradición, o sea, ese espíritu que les era propio. El Espíritu Santo mantiene a la iglesia. Es muy importante destacar que es lamentable muchas veces que se realizan grandes esfuerzos para mantener unas ciertas costumbres o prácticas que se han vuelto inútiles y hasta nocivas, mientras que se olvida el profundizar la palabra de Dios. Este tema de que los fariseos se lavaban las manos antes, ¿verdad? No es una buena práctica, es una buena costumbre, ¿cierto? Pero Jesús no quiere que se imponga en nombre de Dios, porque sería lo mismo que encerrarse en una religión de obligaciones y prácticas. Todas estas leyes que tenían los judíos eran un conjunto de leyes muy pesadas, pero que eran aplicadas precisamente allí donde ellos eran los extranjeros y debían mantener esa tradición, esas costumbres. También aquí nuestro Señor Jesucristo aclara algo. Jesús afirma claramente que no hay pecado sin mala intención. Las impurezas de las que habla la ley no afectan al mundo interior de nuestras relaciones con Dios. Nuestro Señor Jesucristo en una parte se dice corazón y estómago. Estos son dos términos modernos que quiere decir, ¿verdad?, lo espiritual y lo biológico. Jesús cita una lista de pecados que son los vicios patentes de nuestra sociedad. Aquí se habla de la corrupción y tenemos que tener en cuenta que se denuncia casi en todas partes. Nadie está exento, ningún país, ninguna institución. Sean los diversos aspectos de la vida fácil y sin obligaciones morales que tanto alaban los medios de comunicación y a la que pocas personas quieren renunciar.